Capítulo 14. Una pérdida de brazo y uno nuevo. Antes de comenzar la serie y los personajes de The Owl House no me pertenece, le pertenece a Dana Terrace, ni siquiera la historia me pertenecen. En la descripción dejaré el link de la historia completa, en Wattpad el link del perfil del autor de la historia original. Recordar que yo solo me encargo en narrar esta historia. Sin más que decir, disfruten este último capítulo de temporada. En el castillo del emperador, en un cuarto, se escuchaban gritos de dolor al igual que gruñidos. En el cuarto se encontraba Pedro aún con su traje, pero con su brazo izquierdo sangrando y manga rota, pero estaba encadenado de las muñecas de las manos y cadera. La máquina se activa una vez más y absorbe el poder de Pedro. Él grita de dolor y después la máquina se detuvo y él jadea a Pedro. Jadeo, maldición. La máquina volvía a activarse y Pedro grita de dolor y después la máquina se detiene y él jadea. Alguien entra al cuarto y Pedro ve quién es y era Lilith, que tenía algunas vendas más. Lilith se acerca a la máquina. Te preguntaré algo, ¿cuál es la otra debilidad de Eda en vez de la humana? Pedro: solo jadeo. Te diré jadeo algo. Lilith: ¿y qué? Pedro: aún jadeo, hay tiempo. Jadeo de estar jadeo en el jadeo bando correcto. Lilith: ¿bando? Si ya estoy en el bando correcto. Pedro: el emperador Jadeo te está diciendo que eres un ladrón utilizando jadeo. Él te traicionará. Jadeo un día. Lilith: el emperador es fiel conmigo. Lilith camina hacia la puerta y la máquina se activa de nuevo y Pedro grita de dolor con luz. Eda y King y los tres estaban viendo las noticias en un puesto donde hay demasiadas esferas de cristal. Noticiero: esfera de cristal. Me encuentro frente al castillo del emperador Velos y él ha capturado el último sobreviviente de la raza más poderosa de las Islas Hirvientes, los Forbidden, y se dice que él va a dar su poder con tan solo que la humana y la dama Bu estén a salvo, y se ha dicho que la líder Lilith Clautorne ha peleado con él 2 veces y esas 2 veces ha salido perdiendo luz. Debemos que sacar a Pedro de ahí. Eda: no podemos hacer nada, niña. Pasa un guardia silbando. Eda: al menos que hagamos algo malvado, algo desagradable, algo perturbador. 3 doritos después otro guardia cruza a Eda. ¡Ey! El guardia ve a Eda, Luz y King en un jardín pequeño y con un letrero que dice no pisar guardia. Gasp. Los 3 los estaban llevando al conformatorio. Después, cuando llegaron el guardián Urat y otros guardis estaban en el conformatorio, y cuando llegó el transporte que llevaban a Eda, Luz y King, él iba a abrir la puerta a Urat. Al fin la dama Bu y la querida novia del Forbidden: cumpliré mi venganza y las haré pagar por lo que me hicieron. Urat al abrir la puerta un tronco golpea a Urat y lo sujeta en el suelo. Los 3 salen y Eda congela a uno de los guardias. Urat se quita el tronco encima, pero antes de que se moviera fue congelado excepto la cabeza. Luz se acerca a Urat: ¿dónde está mi novio? Urat: está en el cuarto de las máquinas. Eda: sé dónde es eso, vamos. Eda empiezo a correr y Luz la empieza a perseguir con Lilith. El emperador solicitó su presencia en la sala del trono y ella fue hacia allí, pero se queda pensando en las palabras que Pedro le dijo. Lilith llegó a la sala del trono y vio al emperador. Lilith: aquí estoy, mi señor. Se arrodilla emperador Velos: Lili, es un gusto que estés aquí, solo quería decirte que ya no estarás más en el aquelarre. Lili: ¿qué? ¿Por qué? Emperador Velos: sin duda fallaste las veces que te dije que ataparas la dama Bu, pero me decepciona que no ataparas a ese niño Forbidden, así que ya no te necesito más. Lili se levanta del suelo, pero señor, es interrumpida emperador Velos. Interrumpe a Lili sin peros. Lili: retírate ahora mismo o será a la fuerza. Lili suspira: sí señor. Lili sale de la sala del trono y ella se veía triste. Después, al cruzar por un pasillo, ve a Eda y Luz corriendo. Después ella empieza a seguir a las 2 con Eda, Luz y King. Eda, Luz y King llegaron a la puerta del cuarto. Eda: King, quédate aquí y vigila. Luz: tú y yo entraremos. Luz asiente y después Eda hace un hechizo y rompe el candado que bloqueaba la puerta. Las 2 entras. Luz jadea de terror al ver a Pedro encadenado y aún con su brazo roto. Pedro ve quién estaba en la puerta y ve a Luz. Pedro: Luz, ¿qué hace? Es interrumpido. La máquina se activó y absorbe el poder de Pedro y después se detiene y Pedro jadea. Luz se acerca junto con Eda. Luz: venimos a sacarte de aquí. Pedro: hice un trato con Velos de venirse ahora. Luz: dije que no. Alguien entra a la puerta. Eda, Luz y Pedro ven quién es y ven a Lili sujetando a King. Eda barra a Luz: tú Lili. Esperen, puedo explicar todo. Eda: ¿explicar qué cosa? Por tu culpa un niño que es el sobreviviente de la raza Forbidden está aquí por tu culpa. Lili: solo dejen, es interrumpida. Luz interrumpe a Lili: por tu culpa mi novio está aquí, él ha estado protegiendo a gente que el emperador no ha hecho, él salvó un día a Exide. ¿Y qué hizo el emperador al saber que las escuelas estaban siendo atacadas? No hizo nada. Lili: tienen razón. Eda barra a Luz: ¿qué? Lili empieza a acercarse: tienen razón, el emperador solo me utilizo y me saco del aquelarre, quizás no pueden perdonarme ahora. Lilith ya se había acercado. Lilith: pero, ¿pueden darme una oportunidad?
Les ayudaré a liberar a ese niño Luz y Eda se quedan mirando y después de unos segundos miran a Lilith Luz. No me agrada pero, es interrumpida la máquina se activa de nuevo y Pedro grita de dolor y después la máquina se detiene Luz. Pedro. Eda. Bien pero libera a Pedro ahora. Lilith hace caso y desactiva a máquina con una contraseña las cadenas, sueltan a Pedro y él se acuesta en el suelo adolorido, Luz se acerca a él preocupada y ella pone la cabeza de Pedro en su regazo la maquita en una parte saca un frasco que tiene la mitad de un líquido dorado Lilith. Agarra el frasco tomen esto, este es su poder Lilith le da el frasco a Luz. ¿Qué hago ahora? Lilith. Tienes que echar el líquido en el Luz abre el frasco y pone el líquido en Pedro, después de unos minutos las venas de color negro se marcan en el cuerpo de Pedro, después desaparecen las venas Pedro. Gruñe me tardaré unos minutos en recuperar mis fuerzas después de unos minutos Pedro recuperó las fuerzas necesarias para seguir de pie los 5 salieron del cuarto y se dirigieron a la salida del conformatorio, pero se sorprendieron y vieron al emperador solo en velos. Vaya Lilith sabía que me traicionarías Pedro gruñó y activa su poder al 34% en velos. Al parecer ya recuperaste tu poder Pedro se abalanzó hacia él pero en momento que Pedro iba a atacar con una patada pero Velos aparece detrás de los demás y iba a atacar pero los demás pudieron esquivar el ataque Pedro. Venom. El traje simbionte se forma debajo del traje que tenía Pedro, pero excepto la máscara Pedro se abalanzó de nuevo hacia Velos, un nudillo del guante derecho de Pedro sale un látigo de la sustancia que está hecha Venom el látigo atrapa a Velos, Pedro tira del látigo, y Pedro da una patada mandándolo a volar y el látigo suelta a Velos una bola de fuego y otro azul golpea a Velos se detiene pero hielo rodea su cuerpo excepto la cabeza Luz. Pedro. Velos ve encima de él en cielo y ve a Pedro encima de un círculo flotante el círculo se voltea y Pedro se impulsa sobre el círculo Pedro levanta su pie izquierdo Pedro. Debo golpear la cabeza, Manchester Smash. Pedro pateó la cabeza de Velos, el hielo que cubrió a Velos se rompió y su máscara deja una grieta Velo. Es suficiente. Velos expulsó una onda de aire que alejó a todos Pedro aterriza Pedro. No tengo de otra flashback Pedro y el director Bump estaban en el patio de la escuela Pedro. Así que, los Forbidden pueden flotar diré. Bump. Sí Pedro. Fin del flashback emp. Velos. Los acabaré. Un látigo agarra a Velos, Velos vio a Pedro con su brazo izquierdo, que era un látigo Pedro empezó a flotar, Velos se elevó también después Pedro llegó muy alto en el cielo Luz. ¿Qué piensa hacer Pedro? Oh no flashback Pedro estaba debajo de un árbol de un parque él estaba leyendo el manga número 285 de My Hero Academia Luz que estaba paseando ahí ve a Pedro Luz, desde lejos. Hola Pedro. Pedro. Mira a Luz hola Luz. Luz se acerca a Pedro Luz. Hola ¿qué lees? Pedro. Estoy viendo el manga número 285 de My Hero Academia y es sorprendente de que utiliza los smash que ha utilizado en peleas anteriores en el cielo contra Shigaraki Luz se sienta al lado de Pedro y él le mira a Luz en el manga fin del flashback Pedro tira del látigo Pedro. Forbidden, a toda potencia. Infinito por ciento. Los rayos toman a color plateado y el cabello de Pedro es elevado y iluminado por un color plateado, las pupilas de sus ojos toman color plateado y formas de rayos Pedro. Smash. Pedro golpea a Velos en el látigo y se rompe el guante de Pedro, Velos sale volando y choca con el suelo provocando unas corrientes de aire y un gran cráter Eda, Lily, Luz y Kim salen volando por la corriente de aire, pero Eda y Lily vuelan con sus bastones, Eda atrapa a Luz con Kim Pedro tira una vez más del látigo que sujetaba a Velos Pedro. Detroit Smash. Velos salió volando de nuevo y choca una vez más contra el suelo y el cráter se vuelve más grande Pedro tira otra vez el látigo Pedro. Wyoming Smash, St. Louis Smash. Velos sale volando de nuevo y choca contra el suelo de nuevo y el cráter se vuelve más grande Lilith. Ese niño es increíble Luz. No, si sigue así perderá la movilidad de su brazo Pedro tira una vez el látigo y golpea a Velos una vez más y él sale volando hacia el suelo y choca en el suelo Pedro. El deber de un héroe es proteger a los quienes lo necesitan, incluso si tienen que morir y ese es mi deber. Pedro tira de nuevo del látigo Pedro. Texas Smash. Velos sale volando una vez más y choca con el suelo, Pedro sintió una sensación en el brazo derecho y su brazo explota expulsando sangre Pedro se queda impactado y desactiva su poder y él cae y cierra los ojos Lilith voló con su bastón hacia Pedro y ella lo sujeta y ella junto a Eda se van volando hacia la casa búho después todos han llegado a la casa búho, Lilith pone a Pedro en el suelo suavemente Luz se acerca a él y se arrodilla frente a Pedro Luz. Por favor Pedro resiste, Eda ¿puedes curar su brazo?
Era. Lo siento pero no hay un hechizo para devolver su brazo. Hace baja del techo y se acerca a los demás después de que Ace viera que Pedro no tiene el brazo derecho. Ace dispara una bola de fuego al cielo y después la bola de fuego explota. Después de unos segundos en el bosque se escuchaban pasos de una criatura y después la criatura sale del bosque. Luz. ¿Otro dragón? Después otra criatura viene afuera de la casa, se escucha dos rugidos y otros dos dragón aterrizan. Después otro rugido se escuchó y en el bosque sale otro dragón y era un poco más alto que los otros. Los dragones se acercan, donde estaba Ace. Después todos los dragones empezaron a hablar en rugidos y después los dragones rodean a Eda, Lilith, King y Luz en círculo. Luz. ¿Qué nos harán? Ace ruge Luz. ¿Eh? Eda. ¿Lo entiendes? Ace ruge Luz. Dice que nos apaetemos de Pedro. King. ¿Qué por qué? Ace ruge Luz. Van a hacer un ritual para darle a Pedro otro brazo. Luz y los demás se separan de Pedro y se ponen detrás de los dragones. Ace fue envuelto con una aura de color dorado, el dragón de roca por una aura de color naranja, el dragón de hielo por una aura blanca, el dragón de fuego por una aura roja, el dragón de bosque por una aura verde y el dragón de agua por una aura azul marino. Después todos los dragones escupen cada elemental de su boca. Pedro absorbía los elementales. Pedro empezó a elevarse un poco y en donde tenía su brazo derecho empezó a crecer un brazo con escamas de color azul y después de que el brazo dejó de crecer, Pedro fue recostado en el suelo nuevamente. Sus heridas habían sanados. Pedro empezó a abrir los ojos. Pedro bosteza y se sienta por los Spriggans. ¿Qué pasó? Luz abrazó a Pedro, ella estaba llorando de felicidad. Pedro. ¿Qué pasó? ¿Y por qué veo otros dragones? Eda y Lilith se acercan. Eda. Esos dragones te ayudaron a recuperar un nuevo brazo. Pedro mira su brazo derecho, que era de color azul al igual que las escamas. Lilith. Eres muy impresionante niño, nunca había visto a alguien como tú. Pedro. ¿Qué puedo decir? Solo doy todo lo que tengo. Luz se separa del abrazo y le da una cachetada a Pedro. Pedro. Ouch. ¿Por qué eso? Luz. Eso es por preocuparme, idiota. Luego Luz agarra el cuello del traje de Pedro y lo besa. Después de unos segundos se separan. Luz. Y eso es por protegernos. Pedro sonríe. Por eso después Ace ruge y Pedro lo mira. Pedro. ¿Te irás? Ace asiente. Pedro. Bien. Luz se aparta de Pedro y él se levanta y se acerca a Ace. Pedro. Fue un honor ser tu amigo. Ace. Pedro le acaricia la cabeza a Ace. Después Ace ruge de nuevo y él empezó a volar en una dirección y los demás dragones lo empiezan a seguir. Luz se pone al lado de Pedro, todos ven a los dragones irse. Pedro toma la mano de Luz y ellos entrelazan sus dedos en el castillo del emperador. El emperador vuelve a sentarse en su trono herido. Después alguien entra a la sala del trono pero las sombras cubrían sus rostros. ¿Necesitaba de mi presencia, emperador Velos? Velos. Sí, quiero que vigiles a los habitantes de la casa Búho y a ese chico Forbidden, eres mi único guardia fuerte aquí. El tipo sale de las sombras y se muestra. Será un honor. Fin de la primera temporada. Bueno gente, espero que les haya gustado esta historia. Recordar que la historia no me pertenece, sino al autor llamado Pedro Van. Podrán encontrar la historia completa en el link de Wattpad en la descripción. Sin más que decir, chao.